los olorosos callizos del tubo. Sin embargo, un día un amigo me dijo: ve a la Aljafería, vuelve a ese palacio perenal de emociones y observa a un hombre minúsculo, de ojos claros como el color de la almendra. Se pasa los días entre los patios y los aljibes, pintando. Mi amigo fue misterioso. Deduje que me reservaba algún secreto, la perversión de una sorpresa. Crucé la ciudad completa bajo un manto de boira y el bamboleo de las adelfas. No hablé con nadie durante el trayecto. Recordé mi primera estancia en el pabellón árabe, la Torre del Trovador. Recordé la caligrafía zigzagueante de los arcos y las cúpulas, la persistencia invisible del moro viejo. La Aljafería abraza entre sus muros el mármol, el ornato fabuloso, el sándalo, todo un Edén de zafiros. Cuando traspasé el puente que celebra sobre el foso, el patio inicial de las esculturas, y accedí a los jardines del agua, contemplé lo que nunca habría pensado. Ante la curva melodiosa de la piedra, como un miniaturista arcaico, como un monje sagrado que solo traduce sueños en púrpura y ocre, vi al pintor, breve, traspuesto, concentrado en la huida de las formas, absorto en la recreación de los signos y de las bestias. Me acerqué aún más sorteando flores y columnas, eludiendo pórticos de pórfido y arquerías, hasta que me detuve cerca de su aliento de fiebre y nostalgia. En ese instante lo vi con total claridad, con un indecible estupor. Aquel artista solitario era yo mismo. Me vi a mí mismo como siempre ansié verme algún día, con un indescifrable tormento, viviendo y pintando entre estos muros, aquí dentro donde la sombra es de oro y la música un hervor de manantiales. En este recinto luminoso, de calandrias al alba, donde la muerte es un desmayo de suprema hermosura. ¿Y ya tengo que terminar? No. ¿Sí? No. ¿Quieres alguno gallego? No. No he traído, pero tengo, pero no tengo aquí. Bueno, Antón está así. Antón está muy vinculado al periodismo y ha hecho periodismo de todo tipo y ha saltado. Bueno, tenía muchas cosas que contaros, pero voy a terminar con una cosa. Sabéis que este año, bueno, es por supuesto, se cumplen 80 años de la Guerra Civil. Por cierto, ahora que hablabas de Batlló, hoy he escrito yo en el periódico un artículo sobre un escritor que era Ángel Conte, que vive aquí en Barcelona, que escribe en aragonés, y que le publicó su primer libro, Pepe Batlló, en el año 72, se llama Non deixez morir a mi voz, no dejes morir mi voz. Entonces es un personaje que también en Aragón es muy querido. Yo estuve en su librería y hoy he tenido una especie de déjà vu, por decirlo así, porque he estado conversando con Paco Camarasa en su librería, y de repente me acordé... Uno de los Pacos Camarasas, porque sabes que Bueno, otro Paco Camarasa ha muerto. El de edición del Poner. Es verdad, tienes razón, sí, perdón. Tienes razón, Es que hay dos. No, es verdad, me refiero a Paco Camarasa, el de Criminal, el vivo. La verdad es que me ha dejado asustado, porque sabéis que el hombre está bastante mal, ¿no? Está pasando un momento malo. Pero estuve allí y entonces, ¿sabes? Hubo un momento, hablando con él, que tuve la sensación de que estaba, o sea, reviviendo el instante que estuve viviendo con Batlló. Porque claro, tú veías allí, no sé si habéis estado alguna vez, que tiene la cocina, que tiene todas las cosas, y que es lo mismo cuando hablabas ahora del jergón, de repente se me pasó por la cabeza, ¿no? Bueno, pues os decía, no quiero alargarme más, pero, bueno, perdonad, estos poemas son un poco barrocos, ya no escribo tan barroco, pero, no, ya no escribo tan barroco, pero ¿sabes lo que pasa? Que he pensado que eran oportunos por el tema, ¿no? Por el tema, es decir, por eso, es decir, son unos textos, si queréis, muy elaborados, evidentemente, pero bueno, sabéis que la conquista del estilo es, los que empezamos siendo barrocos, es ir haciéndonos cada vez más, no diré livianos, pero más depurados. Bueno, pues yo estoy en ese camino, ¿no? Y os voy a... ahora se cumplen 80 años, como sabéis, de la Guerra Civil, y entonces hay un personaje que se llama Ramón Acinda, que se ha recordado mucho estos días, sobre todo en Aragón, que fue ejecutado el 8 de agosto de 1936 por sus buenos vecinos de Huesca. Era un anarquista, expuso aquí en Barcelona, en la Sala Dalmau. Estamos organizando una nueva columna de Urruti para atacar Zaragoza. Estupendo. A ver si se puede ahora, a ver si ahora por fin se puede. Bueno, y este hombre hizo en el año 6 un dibujo
de sí mismo era un pintor estupendo, era un anarquista blanco, participó en la insurrección blanco, quiere decir que no era partidario de la violencia. Entonces en el año 1906 hizo un dibujito donde él se pinta a sí mismo en bicicleta y delante un sol inmenso, ¿no? Me impresionó tanto ese texto, ese dibujo, le quiero tanto a este personaje, que por digo está muy vinculado, como tiene aquí a su hijo, a su nieto que trabaja aquí en la Generalitat. Me gustó tanto que le dediqué este texto, que es totalmente diferente, es un texto mucho más liviano y es un poema. No es en gallego, pero bueno, es más breve, ¿no? Y también yo creo que tiene mucho que ver, porque yo creo que Ramón Acín, en el fondo, que es por eso también lo leo, era un poco judío, ¿no? ¿Sabes? Aunque iba por eso. Allá va. Se llama Ramón Acín, 1906, y dice así: aparta, sol, déjame ir al aire de mi capricho, no eres águila ni lanza, apártate, no me abrases, no me deslumbres, mitiga tus ardores, el camino es muy largo, no agigantes tu rostro de oro, ilumina mi destino y déjame ir. Qué bonito es el sendero, cómo se encabrita el agua del Flumen y de Lisuela, los ríos de mi ciudad. Cómo se alzan los árboles, almendros y olivares, olmos, sauces y abedules. Qué olor llega del huerto, mira que seguro voy, qué feliz sobre la máquina, tan de mañana, alegre, antes de que empiecen mis clases de geometría y de dibujo en el aula. Escóndete, sol de fuego, aparta, no finjas más. No eres águila ni lanza, también a ti te fascina este cormorán de plata. Muchas gracias.